Guillermo de Sin Cables S. Hoy vamos a trabajar con la actualización de una licencia de nivel 3 de un equipo, este de acá, el RB911G 5HP-ACD, que es el equipo viene de fábrica con una licencia de router OS nivel 3 y vamos a actualizarla a nivel 4 para poder que soporte el modo AP. Entonces es bastante fácil, venimos acá y marcamos para ingresar por, bueno, puede ser por capa 2 por MAC address o por IP. En este caso vamos a ingresar por IP. El nombre de usuario es admin, sin contraseña. Este equipo está ahorita configurado como viene de fábrica. Simplemente le damos OK acá. Luego venimos al apartado System, Router Board. Aquí podemos ver que el modelo es un RB911G 5HP-AC. Y bueno, tenemos la licencia, la versión del firmware y la versión del router OS es exactamente la misma. Luego de eso venimos al license, acá en license podemos ver que tiene una licencia de nivel 3. Entonces básicamente lo que tenemos es que copiar el software ID. Copiamos el software ID, que es el software ID relacionado con este serial para esta licencia nivel 3, y luego nos venimos acá a la página de MikroTik. La página de MikroTik, ingresamos a nuestra cuenta. Ya yo tengo acá la mía logueada. En este segmento buscamos una parte que dice, bueno, en este caso hacer una licencia de licencias prepagadas. Por este sistema básicamente puedes comprar la licencia con una tarjeta de crédito, hacer el pago inmediato. En este caso ya nosotros acá en Sin Cables tenemos algunas licencias de stock, entonces están, como se podría decir, prepagadas. Básicamente pegamos el software ID de nuestro equipo, que es el LU3Y SP2, es ese LU3Y, y luego, bueno, dice si queremos colocar la licencia en qué carpeta. Eso depende de todas las compras y envíos que se han hecho. En este caso en la carpeta de las conversiones del 2022, y le damos generar. Entonces el sistema de MikroTik me está generando una licencia relacionada con el software ID CSP2LU3Y. Entonces aquí comienza y acá termina la licencia. Es simplemente un código. Entonces con esta licencia, con este código de acá, simplemente copiamos. Si quieres copiar la parte de arriba, de abajo, el encabezado y el pie, no hay problema, el sistema lo ignora cuando lo pegamos. Y luego nos venimos al router board directamente en el Winbox y colocamos pegar licencia. Entonces dice, para que el cambio de la licencia tenga efecto, usted debe reiniciar el router. Reiniciar, y le damos sí, reiniciar. Entonces rápidamente el equipo básicamente hace, ahí se escuchó el pito, hace un reboot simple. Acá esperamos que asome. No debe tardar mucho. Bueno, ahí está reiniciando. Ahí está reiniciando. Bueno, este proceso de actualización de licencias es algo que debería ser bastante rutinario. Muchas veces cuando tenemos un AP que permite, aquí apareció, que permite hacer solo punto a punto o cliente, pero en algunos casos para un segmento en donde hay pocos clientes se podría reutilizar el equipo como un AP. Como podemos ver, aquí nos mandó directamente al apartado de licencias y tenemos el mismo software ID, pero ahora tiene licencia nivel 4. Eso quiere decir que si venimos a la sección wireless,
al wireless LAN, automáticamente el equipo nos permite ponernos en modo AP Bridge y guardar cambios, porque si tienes una licencia nivel 3 no te permite guardar cambios. Y bueno, eso sería todo por ahora, por este tutorial, y por favor no olvides darle like y suscribirte al canal para que cualquier video nuevo te estén llegando y puedas tenerlo en tu bandeja de entrada de YouTube. Hasta luego.